El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre las previsiones económicas que dio el Fondo Monetario Internacional cuando informó que Argentina tendría un mayor crecimiento económico promedio anual que México entre 2025 y 2027. Estas declaraciones cayeron como un balde de agua fría y AMLO arremetió contra el fondo. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para estimular la economía de México. Entre tanto, el jefe de Estado afirmó que aunque mantienen relaciones con el Banco Mundial y el FMI, la política económica de México es autónoma y se basa en la realidad del país. Además, recordó que durante el período neoliberal, el FMI promovía la privatización de empresas nacionales sin beneficiar a la población. De forma adicional, Obrador se refirió a las últimas previsiones económicas del FMI, en donde el organismo dijo que Argentina tendrá un mejor desempeño que México, lo que el mandatario cuestionó, dada la historia económica de Buenos Aires. En el pasado, el presidente de México había criticado al Fondo Monetario Internacional, argumentando que en administraciones anteriores, el FMI había tenido una fuerte influencia en las decisiones económicas del país latinoamericano. A comienzos de junio dio por sentado que su mandato pasará a la historia por no haber devaluado el peso mexicano. Para ser un poco más específicos, Obrador señaló que desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, la moneda mexicana se ha apreciado un 10,4%. Asimismo, criticó a los opositores que consideran los movimientos de la divisa tras las elecciones como indicadores de problemas económicos. Sin embargo, el país latinoamericano enfrenta uno que otro desafío. Después de las elecciones del 2 de junio, donde Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, obtuvo la victoria y el partido Movimiento de Regeneración Nacional ganó posiciones en el Congreso mexicano, los mercados bursátiles y el peso experimentaron resultados negativos. Según datos del Banco de México, la divisa nacional ha caído un 3,26% en una semana. El 3 de junio, un día después de las elecciones generales, cotizaba a 17,71 unidades por dólar. No obstante, al cierre de la jornada del 10 de junio, se ubicó en 18,29 unidades por dólar. Por otro lado, no podemos ignorar que estas cosas suelen suceder una vez que se oficializan los cambios de poder. Para hacernos una idea, en el mes de mayo, el país atravesaba por una situación relativamente positiva. En aquel entonces fue entrevistado el economista César Salazar, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien opinó que los cambios en la moneda nacional y los índices bursátiles son normales durante un cambio de gobierno. Bueno, Margarita Pécora, desde Buenos Aires, como siempre, nos acompaña en estos espacios de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. Bienvenida a Un este espacio. saludo para ti, gracias, un saludo para ti allá en Colombia. Espero que estén con un buen clima, ¿no? No solo social, sino también meteorológico. Bueno, para poner un poco en contexto el tema, digamos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó de manera así rotunda, como se explica en el video, las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, pero que AMLO tiene esa postura, la puede asumir porque él de hecho es aún el presidente en funciones de México, hasta el 1 de octubre de este año lo es. De todos modos, ya AMLO ha formado una dupla con la presidenta electa Claudia Sheinbaum con un empuje y ve impresionante. Se los ve para todas partes juntos recorriendo lugares, revisando obras, bueno, en fin, en una actividad de transición del mando que es impresionante. Como sabemos, Sheinbaum Pardo arrasó el pasado 2 de junio en las elecciones donde se convirtió esta científica y política en la primera presidenta mujer en la historia de México, y va a continuar con el dominio de Morena, el partido al cual ella
en el cual ella milita, y también AMLO, en la escena nacional. Así es que va a continuar el rumbo en lo político y en lo que a gestión también se refiere. Bueno, pues en el marco de esta transición del mando que se está produciendo en esta dupla López Obrador, Claudia Sheinbaum, él le cantó las 40 a la directora del Fondo Monetario, a Cristalina Georgieva, porque, a mi modo de ver, ella cometió la falta de ética más grave, y si no fue ella, fue algún ejecutivo importante o ejecutiva importante, la segunda tal vez del FMI, no sé exactamente quién fue, pero cometió la grave falta de ética que se le puede adjudicar a un dirigente en un cargo de esa magnitud, que es comparar públicamente a un país con otro, más conociendo que los mandatarios de esos dos países a los que ellos quieren confrontar son adversarios políticos. Me refiero a Argentina y México, producto de las declaraciones provocadoras y insolentes, fuera de lugar, que Javier Milei ha dirigido contra López Obrador. El caso es que se filtró el análisis del Fondo Monetario, donde aseguran que la economía argentina con el gobierno de Milei va a poder crecer más que la mexicana durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y por supuesto que ello fue rebatido este martes por Andrés Manuel López Obrador. Es como cuando tú tienes dos hijos, nene y nena, o dos nenes, y tratas de destacar más la virtud de uno que de otro, y entonces provocas un efecto negativo en el chico, o si lo haces en un colegio entre un alumno y otro, poniendo en desventaja al otro y humillándolo. Y me parece que en ese plano se vio reflejado AMLO, y por eso saltó, porque además sabemos que él no tiene pelos en la lengua. Siempre en sus mañaneras ha sido muy certero y muy contestatario en todo lo que le han planteado. Así que durante el arranque de su conferencia ahí en el Palacio Nacional, AMLO habló de ese asunto y dijo que se acababa de dar a conocer, que él no sabía si era cierto o no, pero porque hay que tener cuidado con lo que se difundió en el Fondo Monetario, que va a crecer más Argentina que México. Cuando, con todo respeto, dijo AMLO, fue el causante del desastre económico de Argentina, se refiere al FMI, y ahora, como si nada, se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro. Eso fue lo que remarcó López Obrador. Y el Fondo Monetario dijo recientemente que las políticas que se han implementado en la Argentina por el gobierno del libertario Milei han superado las expectativas, claro, para ellos, ¿no? Y por eso se ha llegado al acuerdo con las autoridades de la nación sudamericana, estoy hablando de este país donde estoy ahora sentada, que se pueden y deben continuar con medidas que lleven a la recuperación económica. Medidas que lleven a la recuperación económica. Lo que no imagina nadie es a qué costo son esas medidas de las que habla el Fondo Monetario, de las que quiere poner como ejemplo a seguir, superando y poniendo en evidencia a México y comparándolo con México, y poniendo también en duda, por supuesto, la gestión que va a realizar en el futuro la mandataria electa. Así es que todos conocemos que Argentina está atravesando por una fuerte desaceleración de su economía, y que podría terminar el año con una recesión de cerca del 2,8%, sumado a una de las inflaciones más elevadas del mundo, del 211,4% en el 2023. Entonces, esa es la situación. Sí, Margarita, de hecho, los previsiones que tiene el Fondo Monetario Internacional, pues son bastante contradictorias de alguna manera, porque dice que definitivamente se va a ver una caída adicional del 2,8% en 2024, y que para México se espera un crecimiento del 2,4%, pero
que para el próximo año la tendencia se va a invertir. Entonces, Argentina está previsto que crezca más o menos un 4, 5%, y México lo haría por 1,4% más o menos, y que en Argentina sería ese crecimiento por un rebote aritmético. Entonces, pretenden establecer que la inflación en Argentina vaya bajando hasta un 140%, que es totalmente absurdo. De todas maneras, una inflación de esa naturaleza, creo que solo la ha llegado a tener Venezuela. Aquí en Colombia bajó al 7,5%, y sin embargo fue una mala noticia para la gente que lo considera la oposición, ¿no? Es terrible. Entonces, como siempre, a nadie le viene bien lo que puede pasar de positivo. En cuanto a México, pues obviamente esto a López Obrador no le cayó nada bien, porque precisamente ellos están haciendo una gestión bien importante en temas sobre todo sociales, ¿cierto? Recordemos, Margarita, que el desastre que provocó el FMI, a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador, es que todos estos préstamos a los que ha asumido Argentina desde el gobierno Macri, cuando ya anteriormente, y corrígeme si me equivoco, que tú estás allá. El autor de la deuda más grande que pidió Argentina al fondo, y por ello ha condenado a generaciones de argentinos a pagar esa deuda por casi 100 años. Ahí empezó el problema, ahí empezó. Y cuando ya bajo el gobierno, creo que fue de Kirchner, Margarita, si me corriges, por favor, se había precisamente limpiado esa deuda con el FMI. Se había pagado al fondo. Exactamente. ¿Sí? Y de un momento a otro, buenas a primeras, vuelven y se endeudan para darle gusto a los señores de esta entidad, a hacer una serie de movimientos que aparentemente iban a mejorar la economía, porque yo no entiendo cómo un país se endeuda para mejorar su economía. Y ahorita recién asumió Milei, le desembolsaron un dinero, y ahorita recientemente otra vez Caputo anunció que le iban a prestar otros 800 millones de dólares, algo así fue la cifra, un nuevo préstamo. O sea, ¿cómo así? Yo saco más dinero para tapar mis deudas. Esto no tiene ningún sentido, Margarita, y en aras del tema de la disminución del déficit fiscal, están acabando con la gente. Eso tampoco tiene sentido. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador es precisamente lo contrario. Nosotros estamos invirtiendo en la parte social, y eso es lo que nos ha mejorado nuestra economía. Y gracias a Dios no dependemos del fondo. Básicamente es lo que él está planteando. Vamos con el siguiente segmento. Vamos. Un cambio de gobierno. Preocuparse no tiene sentido, opinó Salazar. De paso, el presidente de México elogió a la virtual presidenta electa, asegurando, en este sentido, que Claudia Sheinbaum será una de las mejores gobernantes del mundo. ¿Por qué motivo? Pues se trata principalmente de su nivel académico, su calidad humana y su experiencia. Es por todas estas razones que Sheinbaum se hizo con el título de la alcaldesa más popular de todo el mundo. Sheinbaum, quien asumirá su mandato el 1 de octubre de 2024, aparte de ser una mujer con una sólida formación académica y un doctorado, lo que la distingue en su enfoque humanista, que la lleva a utilizar la ciencia en beneficio de la humanidad, en lugar de buscar la eminencia. En este contexto, el gobernante mexicano anticipó que las elecciones presidenciales en la potencia del norte, programadas para el martes 5 de noviembre de 2024, podrían tener implicaciones económicas y financieras para México. En su conferencia, destacó la necesidad de blindar la economía nacional ante posibles ajustes de política económica por parte del nuevo gobierno estadounidense.
Dado que México y Washington son socios comerciales con economías estrechamente integradas, cualquier cambio en la política económica de la potencia del norte podría afectar a México y viceversa. Por lo tanto, López Obrador instó a la precaución y a estar preparados para cualquier inestabilidad que pueda surgir tras las elecciones en el país vecino. Debemos recordar que el presidente del país latinoamericano ha implementado una política financiera que ha reducido la deuda externa de México durante su mandato. Al cierre del año 2022, la deuda externa neta se ubicó en 791 millones de dólares, en comparación con los 1.000 millones de dólares registrados en su primer año de gobierno. Además, su administración ha adelantado pagos y reestructurado la deuda para el 2025 con el objetivo de aliviar las presiones financieras para el próximo gobierno. Esta estrategia busca mantener finanzas públicas sólidas y evitar recurrir al Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para préstamos condicionados. Al mismo tiempo, México, en general, se ha visto favorecido por el panorama internacional. A medida que las cadenas de suministro estadounidenses se desacoplan de China, el sector manufacturero de México emerge como un ganador. Este fenómeno se conoce como nearshoring, donde las empresas acercan sus instalaciones de producción a sus mercados nacionales. ¿Por qué México está en una posición ventajosa? Bueno, ahí lo tienes, Margarita. La verdad es que tienes razones, AMLO, para para enojarse por esa comparación que me parece antiética por parte de quien la dijo desde el FMI. Yo creo que ahí se equivocaron, cometieron un error. Como bien tú decías, Ivette, durante el gobierno de Macri fue cuando mayor deuda tomó la Argentina y ha dejado toda una secuela de desastre que, bueno, tener el país sumido en una situación que no la va a poder arreglar ni Milei y yo no sé quién o quiénes que vengan en lo sucesivo podrán enderezar esto. Pero fíjate que hay fuentes especializadas que hablan de una octava revisión que ya ha hecho el FMI del programa de facilidades extendidas al país por más de 44.000 millones de dólares que realizan al gobierno argentino los técnicos estos del FMI. Pero ni Georgieva ni los técnicos del FMI informaron cuáles son las medidas que han acordado ahora con el gobierno de Milei, ese Milei que ellos quieren poner ante el resto de los países sudamericanos como si fuera el mejor ejemplo del mundo. No han hablado de cuáles son esas medidas que han acordado desde que asumió él en sus funciones en diciembre pasado y que comenzó a aplicar acá un plan de ajuste y de desregulación estatal que lo que ha hecho es sembrar el hambre en la población argentina. Mientras esto pasa, Milei, ¿qué hace? Bueno, viaja a recibir premios de fundaciones y de partidos afines a su ideología de derecha, de extrema derecha liberal. Ahora fue recibido por Olaf Scholz, uno que había dicho que no lo iba a recibir. Para mí que por fin para salir de él, sí, pero ya viste el escándalo que se dio allá en España por la dirigente de Madrid que le dio una medalla a este hombre cuando ni siquiera estaba visitando España como invitado del Estado español. O sea, también allí se paró a hablar y a despotricar en contra de Pedro Sánchez, que es el presidente de ese país. O sea, esa actitud agresiva es la que estamos viendo en este hombre que lo que hace es eso, va a buscar autoelogios de su gestión económica y a decir que él moderó la inflación, pero produjo una importante recesión y una reaparición del desempleo. Eso hay que decirlo. Además, el INDEC, fíjate qué casualidad no, ese es un hecho resultante de la verdadera política que él está llevando. Está difundiendo un dato negativo para Milei. En su gobierno se está desplomando la economía argentina. Las cifras anticipadas que ya mostraron
del PBI en el primer trimestre es que cayó en el orden del 5% con valores negativos en todos los rubros que se han relevado. Así que las cifras de abril y de mayo dan cuenta de una caída menor, pero aún en terreno negativo. Las proyecciones para todo el año calculan un retroceso en la actividad en torno al 3,5%. Y yo te voy a decir, Ivette, mira, nosotros no podemos hablarle al público de variables económicas porque responden a un lenguaje muy técnico que a veces no son comprensibles para el lector común. Pero sí podemos contarle el drama que hay acá en la Argentina cuando el jubilado, cuando el trabajador van a un supermercado a buscar los alimentos que antes salían con el carrito lleno y ahora salen con una bolsita con 2 productos para comer en el día. Cuando ves a gente hurgando en los tachos de basura buscando sacar de ahí algo para comer, cuando el tipo suspendió el Ministerio de Obra Pública y dejó hospitales, escuelas y montones de obras que son necesarias para la sobrevivencia, la supervivencia del pueblo argentino, y lo eliminó, porque para él eso es lo que lo va a llevar al déficit cero. Cuando él desfinanció el sistema universitario, dejando a las universidades prácticamente sin dinero para poder mantener los planes, para poderle pagar a los profesores para que puedan impartir las clases, cuando se sabe en el mundo entero que la universidad es el brazo derecho del desarrollo científico técnico de cualquier economía de un país. Bueno, subestimando todo eso, hizo esta cosa. Un hombre que dice que es graduado de no sé qué y hasta publicó un libro que se lo censuraron porque es un mentiroso serial. Sí, ya, no, todo lo que tú te puedes, la locura total. Y yo no sé cómo estos mandatarios de estos países que deberían sentir, darse a respetar ellos mismos, son capaces de entregarle medallas a un hombre que es un mentiroso, es un fabulador, y que está matando de hambre al pueblo argentino, porque esa es la realidad. Y aquí las marchas que se han hecho en la Plaza de Mayo con la represión policial, todo ordenado por él, porque mientras él está en un país subido al atril, buscando aplausos, desde allá está ordenándole a la ministra de acá de que reprima a la gente en la calle, de que meta preso a los estudiantes y a los líderes estudiantiles y los tenga una semana y no sé cuántos días más metido ahí en una prisión sin saber si realmente cometieron o no los hechos. Es fea la cosa, Así es que yo creo que es injusto que el FMI haya comparado a la Argentina con México. Incomparable desde todo punto de vista. Es mi opinión. Es cierto, Margarita, hay una serie de resultados que a todas luces pues no son para nada favorecedores para la economía argentina. Tú lo acabas de mencionar en términos muy crudos. Es cierto, hace unos días salió la noticia que, por ejemplo, el consumo de carne había caído en unas cifras tremendas en los últimos 30 años. O sea, nunca se había visto un tema así, porque Argentina es un país productor por naturaleza, por tradición de carne, y esto no se había visto jamás. En toda la historia. Por eso es tan importante. O sea, no es que nosotras estemos dando un dato, se acabó la carne. No, es que es algo muy importante. Que vengan de turista acá y que vean, que vayan ahí, que traten de subir al subte para que vean que casi cuesta 1.000 pesos un pasaje, que suban a un colectivo para ver lo que cuesta, que se alojen en una casa para que vean lo que cuesta la tarifa de la electricidad, del agua, del gas, todo, no sé, N veces mucho más caro, y gente durmiendo en la calle con colchones, con muebles y con todo. Y el del gobierno de la ciudad, puesto también de la alianza que formaron para la elección con Milei, está levantando a la gente de ahí para que no se vea el aspecto feo de la capital federal,
y lo están llevando a paradores y lugares donde la gente no quiere estar porque allí les roban lo poco que tienen y demás. Pero eso es lo que está ocurriendo acá en la Argentina. Así que el que quiera, que venga para que lo vea con sus propios ojos. Claro que sí, Margarita. Lo más lamentable es que todavía hay gente que le aplaude sus hazañas al Señor. No, el que no sabe, no digo yo. El que no sabe y piensa como él, pues por supuesto, es el rey, el león, el tipo. El león. Vamos hasta a ver. Hasta Elon Musk, lamentablemente, un tipo con tanta inteligencia, está recomendando que lo ayuden a que él pueda seguir con esta masacre social que está cometiendo acá. La verdad es que a mí me dejó totalmente defraudada este hombre. La verdad que se ve que no conoce lo que está pasando acá o tiene intenciones de ganarse a Milei para todos sus propósitos que ya sabemos, con el litio, que aquí hay reservas importantísimas, y como él está abierto de pierna para todos ellos, para Occidente, para Estados Unidos e Israel, es muy comprensible que esto esté pasando, de que Elon Musk le dé el palancazo para poder meterse acá, entonces llevarse todo lo que necesite para sus chips. Sí, claro. No, eso fue uno de los primeros movimientos cuando se anunció, él lo anunció que sin licitación ni nada, no iba a poner competidores, como se debe hacer en un gobierno normal, le iba a adjudicar el tema del Starlink para Argentina. Y eso, el Starlink no es un medio barato, no es un medio que podamos acceder todos los simples mortales. Cada afiliación a este sistema es bastante costosa. Entonces, ahí hay otros intereses, por supuesto. Todo Margarita. tiene su precio, querida, todo tiene su precio. Sí. Aquí nadie regala nada. El poder económico, empresarial no regala nada si no le das algo a cambio. Y él está regalando la Argentina. Y se lo ha dicho hasta la autoridad eclesiástica de este país, hasta los curas están haciendo misa y cantando la Argentina no se vende. Eso ya es, pero la expresión más clara de que todo el mundo se está dando cuenta de que este hombre está desguazando este país, la historia de este país. Porque hasta negando la historia, negando los próceres, negando lo que pasó durante la dictadura cívico-militar que arrasó con más de 30.000 vidas de gente desaparecidas y muertos que lanzaron desde helicópteros al mar. Nada de eso para él pasó, ni para la vicepresidenta, que es igual o peor que él. Esa es la realidad. Pues ella estaba buscando indultar a Videla y compañía. Bueno, vamos a ver el siguiente video, que es el último de nuestro análisis del día. ¿Por qué México está en una posición ventajosa? Primero que nada, el país latinoamericano está estratégicamente ubicado cerca de la potencia del norte, el mayor mercado consumidor del mundo. Esta proximidad facilita el transporte y reduce los tiempos de entrega, lo que es atractivo para las empresas. De la misma forma, las empresas pueden beneficiarse de costos laborales más bajos en México en comparación con la potencia del norte. Esto les permite mantener la rentabilidad mientras producen cerca de su mercado objetivo. Otro factor a tomar en cuenta es el TEMEC, un tratado establecido hace ya unos cuantos años que pretendía fomentar el mercado entre los países norteamericanos, y los objetivos han sido alcanzados exitosamente. De hecho, México superó a China como principal exportador a la potencia del norte en 2023. Las exportaciones mexicanas, impulsadas por la manufactura, representan el 40% de la economía del país. Mientras que los chinos inundan el mercado global con sus productos, la potencia del norte observa toda esta situación con resentimiento y México le saca provecho. Dada su ubicación geográfica privilegiada y su capacidad productiva, México se beneficia del retorno de la producción desde Asia a América, apuntó el CEO de Aztec Technologies, Juan José Ochoa Rentería,
destacando a su vez que toda esta coyuntura favorece a las empresas mexicanas. Es más que obvio, México no necesita del Fondo Monetario. Pues así es, Margarita. De hecho, en México hay una política de Estado específica que se llama el humanismo mexicano. Y este humanismo mexicano es lo que ha permitido esa autonomía de la que AMLO habla. Si bien ahorita estábamos hablando de cómo está la situación en Argentina bajo las premisas de este señor Milei, AMLO tiene muy claro que hay que trabajar por la gente y para la gente. De hecho, el último paquete de reformas que él envió al Congreso tiene que ver directamente con esta política que va a darle continuidad Claudia Sheinbaum. En esto se busca reconocer, por ejemplo, a los pueblos y a las comunidades indígenas y afroamericanos como personas sujetas de derecho público, de atención preferente, que tengan personalidad jurídica para recibir recursos. Otra de las políticas es reconocer que las personas con discapacidad y adultos mayores puedan tener derecho a una pensión universal digna, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Imagínate, Margarita, darle énfasis a la educación, que es uno de los pilares para que un país se pueda desarrollar. Tú misma lo decías hace un momento, lo que no está pasando en Argentina. Garantizar la atención médica integral gratuita a los mexicanos, que es bien importante cuidar la salud integral, no solamente la salud de ataque contra la enfermedad, sino toda Claro, la salud la integral. calidad de vida, sí. Exactamente. Prohibir el fracking, la minería a cielo abierto, respetar las zonas con escasez de agua, no permitir, por ejemplo, que el salario mínimo sea menor a la inflación, y esto es clave, Margarita, porque precisamente cuando hay una mayor inflación, pues la inflación es el peor impuesto que se le puede poner a cualquier persona, porque no hay el salario que aguante. Una inflación del 140% con un salario mínimo de, no sé, eh, allá en Argentina, ¿a cómo está el salario mínimo, Margarita? No te puedo decir ahora porque es muy fluctuante todo. No tengo Claro, idea, allá no hay, de hecho pero, estamos buscando 500, pero ¿no? está muy por debajo de la inflación. Por Y supuesto, las entonces no hay, paritarias, que son negociaciones que se hacen entre el sindicato y el patrón, no dan, nunca empatan con la inflación. No hay manera con los precios que hay al consumidor. Siempre está por debajo y al trabajador no le alcanza el salario para nada. Y a eso, exactamente. si tú le agregas que Javier Milei está intentando dolarizar la economía argentina, y ve, tú sabes que eso está a contrapelo de lo que de la dirección hacia donde va el mundo moderno. Vamos a la desdolarización. El dólar está en picada a nivel en el mundo occidental. Está surgiendo un nuevo bloque y están surgiendo monedas, las monedas nacionales de las principales potencias se están fortaleciendo y están haciendo las transacciones con esas monedas, y va a surgir una moneda digital también fuerte. Entonces, este hombre lo que quiere es dolarizar, por eso al FMI le conviene también de que él haga todo eso. ¿Para qué? Claro, Para que respalde, para que siga con el billete verde, que nadie lo va a querer después. Es más, te digo, en la última estimación que hizo el Fondo Monetario, dijo que iba a haber una caída de la economía argentina ahora en este año del 3,5%, con una sí. inflación que iba a llegar al 140% anual en diciembre. Es decir, que yo no veo luz al fondo del túnel, y este suplicio que está soportando este pueblo, yo no sé cuántas personas, cuántos jubilados van a llegar a verlo. Van a llegar con vida a llegar a diciembre, que es la fecha esa que están ellos calculando. Sí, Porque la gente no, sin comer y sin medicamento no puede. Las obras sociales le tumbaron todo también.
Entonces, por supuesto. el organismo el FMI, en su proyección de crecimiento económico del país para este año, anteriormente el retroceso previsto era de 2,7, 2,75%. Bueno, mira, ya ahora es mucho mayor. Así que, nada, Así es. muy mal lo veo todo. En cambio, fíjate, en México hay un tema y es que AMLO, por ejemplo, fue contundente porque el FMI es quien dicta las políticas en todos estos temas de gestión de salud, Aprieten de a los pensiones, jubilados. exactamente. Las pensiones, por ejemplo, que es este tema es bastante álgido, pero sabemos que todo lo que tiene que ver con estos organismos financieros internacionales, buscan siempre la privatización, por ejemplo, de los servicios médicos, ¿cierto? Entonces, el que se enferma paga, el Estado incumple su responsabilidad social. Esto fue una de las cosas más fuertes que dijo Andrés Manuel López Obrador y dijo que ellos no han aplicado de otra forma, también no han luchado, por ejemplo, contra la corrupción ni contra la pobreza. O sea, todas estas políticas del fondo están enfocadas a otro, a otro tema más, ¿cómo se dice? Esclavizante para la gente. No hay aumento de salarios en los trabajadores o la creación de empleos, mientras que las políticas que se están estableciendo en México están luchando contra todos estos aspectos. Entonces, AMLO les dijo, qué pena, muchas gracias por sus recomendaciones, pero aquí crece la economía, los salarios, los empleos y hay bienestar. Y eso es por lo que están trabajando este gobierno que sale y el que viene. Claudia Sheinbaum tiene muy claro que va a darle continuidad a esas políticas y van a seguir trabajando de una manera autónoma con relación a todo el tema económico en México, sin dejar, ellos dicen, no es que tengamos malas relaciones con el fondo, de hecho tenemos algunos temas, digamos, comunes, pero no son dependientes como otros países que sí se han hecho parte de las políticas del FMI con sus préstamos. Es que aquí es donde está el punto crítico y es que el Fondo Monetario Internacional siempre busca el endeudamiento de un país para que quede por debajo y al control de sus... Ese es su negocio. Ese es su negocio, la razón de ser del FMI. Te presto, pero tienes que ir aplicando las medidas que te voy dictando. Y las medidas son, como decía la anterior, no me acuerdo cómo se llamaba, la anterior directora del fondo, que dijo que había que eliminar a los jubilados, porque siempre han tenido el concepto de que los jubilados son una clase pasiva que ya no aporta nada y que son un gasto y que son una carga y que ya hay que eliminarlos. Christine Lagarde, la que es Lagarde, ahora exactamente. del Banco Europeo, que también ella tiene bastantes problemas porque allá en Europa la inflación está pues disparada. La señora Lagarde eso insinuó de que era una clase que tenía que morirse. Claro, y no pero lo dijo con esas palabras, pero insinuó eso. Yo me hago una pregunta, ellos no tienen pensión, ellos no van a ser viejitos, ellos no No, tienen... no, ellos no, que va, ellos nacieron para semilla. Y ahora, claro, no, que va. Así es que, mira, resumiendo sobre el tema, digo, si no hay ningún otro segmento de video para ver, no hay. Bueno, resumiendo sobre el tema, yo lo que veo es que hay una dicotomía tremenda, una disparidad y un contraste fortísimo entre lo que es la economía mexicana y lo que pretende hacer a favor de las grandes mayorías del pueblo, con políticas públicas, con Estado presente y con propiedad privada también, con empresariado privado, porque es la combinación de ambas cosas lo que hace que salga adelante un país. No eliminando, como acá ha querido hacer Javier Milei, eliminando todo lo estatal,
porque para él el Estado es criminal. No, lo que dijo acerca del socialismo también en España, bueno, fue una agresión directa al presidente español, pero por esa misma línea se refiere a la cuestión del Estado, que el Estado es cruel, es criminal, en fin. Yo no sé entonces cómo él va a hacerle frente a las grandes mayorías de la población argentina que no tienen acceso, que están en una clase de la más baja y que necesita la ayuda de alguien, la ayuda del Estado. Mucha gente que no puede trabajar, mucha gente que tuvo que acogerse a planes sociales que existieron durante el kirchnerismo y en periodos anteriores, pero que fueron protegidos por el Estado. Si el Estado no existe, esa gente va a morir. Esa enorme porción de la población, muchas de las cuales son emigrados de nuestros países sudamericanos, porque aquí hay una emigración grandísima de peruanos, de bolivianos y de los más cercanos, bueno, ahora no me acuerdo, que hacen frontera acá cerca. Bueno, y a eso hay que sumarle también que vinieron los venezolanos y en menor cantidad estamos los cubanos, somos un puñadito, pero bueno, los que no son significantes. Pero hay también ucranianos, hay rusos, hay una cantidad de emigrados últimamente increíble. Y cómo, si no está el Estado, le van a poder dar protección a esas personas que no tienen empleo, sobre todo los que vinieron de Occidente, de Europa, que no conocen el idioma y están haciendo ferias para vender cositas tejidas y cositas y manualidades para sobrevivir sin saber ni siquiera preguntar ni traducir el precio, el precio de lo que están vendiendo, porque lo vi ahí en las ferias que hicieron los rusos y los ucranianos. Entonces, si no hay Estado que le dé frente a eso también, que es un fenómeno de la sociedad, va a ser una barbarie lo que se va a armar acá. Eso Lo es que verdad. ya está armado, lo que ya existe, sí. Lo que viene es bien complicado, Margarita, porque sí, sí, tú puedes pegarle al tema macroeconómico, pero cuando hay personas de por medio y estas crisis sociales, eso no sale de la noche a la mañana ni se saca de la chistera como un mago. Creo que ahí hay bastante error y lamentablemente se están jugando la vida con este tipo de sí. políticas. Bueno, creo que hemos llegado al final de este polémico asunto que sé que va a dar mucho que hablar de nuestros lectores, algunos a favor, otros en contra. Milei tiene muchos seguidores acá, mucha gente que lo votó, que todavía no ha abierto los ojos, aunque está sufriendo en carne propia toda esta política, digamos, disparatada que él está aplicando por querer obtener el déficit cero de la economía a cualquier costo, que no debe ser a cualquier costo. Pero bueno, Por supuesto, Margarita. escucharemos las opiniones de todos con respeto porque nos debemos a ustedes. Así que los invitamos a que sigan en sintonía con nuestro canal de Prensa Alternativa. Somos la voz de la patria grande y vamos a estar haciendo esto siempre y cuando ustedes lo decidan. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia. Como siempre, lo seguiremos informando, lo seguiremos trayendo los temas de interés para aprender un poco más de todo este entramado geopolítico y geoeconómico. Los dejo con la reflexión del día. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Lo dijo Eduardo Galeano, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, escritor uruguayo. Un abrazo para todos hasta que nos volvamos a encontrar.